Ahora vamos a conversar con el doctor Benjamín Hernández, neumólogo. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, estamos sin influenza, por lo menos. Así es, Pues Nelson. sí, Nelson, así es. Sí, señor. Influenza. Sí, señor, influenza. Influenza A. influenza A, Sí. menos la B, pero hay muchos casos de influenza en estos últimos 15 días. ¿Y eso a qué se debe, doctor? ¿Y qué es la influenza? ¿Y qué riesgo corre uno al contraerla? Bueno, la influenza es un proceso viral que en pacientes que pueden tener cierto grado de comorbilidades puede complicar su asunto. Es un virus respiratorio que cursa con tos, molestia en la garganta, rinorrea, y que puede no pasar de ahí. Pero si se complica, el paciente puede ameritar un ingreso hospitalario y convertirse en un proceso muy fuerte que puede conllevar a una neumonía, a un fallo respiratorio, una insuficiencia respiratoria, a un ingreso y hasta la muerte. ¿Qué tan rápida es el contagio? Bueno, igual que cualquier proceso viral, usted tose, estornuda, no está protegido debidamente con una mascarilla, que dicho sea de paso, deberíamos volver a la mascarilla en estos días, en sitios donde haya mucha población y donde haya mucho, por ejemplo, en hospitales, bancos, supermercados, áreas, por ejemplo, por decir un sitio, la Junta Central Electoral, donde se maneja mucha gente, en laboratorios donde toman muestras, etcétera. O sea, cuando tú estornudas, toses, tú tienes chance de contagiar a la persona que está al lado si tú no estás protegido. El lavarse las manos bien, o sea, cuidarse, cuidar el entorno, y desde que tú tengas los primeros síntomas, vuelvo y digo, acudir al médico o llamar al médico para que el médico oriente qué debe hacer ese paciente con esos síntomas iniciales, porque no tiene que ser influenza, puede ser un virus común, un virus sincitial respiratorio, cualquier virus simple, pero si es influenza y no se trata, puede degenerar en algo peor. Doctor, en este momento, por ejemplo, buenas tardes, Nelson Peralta, ¿cómo está usted? En este momento, doctor, la persona que no tiene ningún síntoma ni nada, ¿puede ser una buena opción la vacuna contra la influenza? No, eso es importantísimo. Si tú tienes síntomas, por favor, podemos aguantar la vacuna, pero desde el 1 de septiembre es importante la vacunación masiva contra la influenza, contra el flu, contra los virus que más dan procesos respiratorios agudos virales en el mundo. Entonces, te ponen la vacuna una vez al año, es por temporada, y yo recomiendo que aunque un paciente se haya vacunado en noviembre, diciembre o enero, no importa, lo ideal es vacunarse ahora, desde que la vacuna llegan a los diferentes centros de vacunaciones, públicos o privados. Y dicho sea de paso, de los últimos años, y puedo testimoniar que en los últimos 2 años, a pesar de haber tenido el asunto del COVID muy en auge, donde todo el mundo pensaba en COVID, el Ministerio de Salud Pública y el gobierno realmente, y los hospitales, los centros más pequeños, manejan vacunas de influenza y la ponen de forma gratuita a los pacientes que tienen comorbilidades, pacientes de más de 65 años, niños chiquitos, vamos a decir, de menos de 5 años, y pacientes embarazadas. Porque una embarazada con influenza es algo que puede ser muy peligroso para la madre y para el bebé. Doctor, ya tenemos, doctor, ¿usted ha tenido alguna evidencia de que existen ya vacunas en los centros de vacunación contra la influenza? Sí, correcto, sí. Tenemos vacunas. Nosotros, por ejemplo, en Corominas, yo te puedo decir que el centro de vacunaciones maneja vacunas que el ministerio envía allá. Y por ejemplo, en la misma clínica tenemos en la farmacia vacunas que se venden al usuario entre 1.500, 1.800 pesos, no estoy muy seguro. No estoy seguro, porque tampoco quiero decir una cosa por otra, si los seguros médicos cubren ese tipo de vacunas, no lo sé. Pero como yo digo,
$1,800 cuesta una botella de vino malo. O sea que la gente debe vacunarse. O sea, y eso una vez al año. Y ayuda mucho. Te evita riesgos, te evita complicaciones. Y si te va a dar un proceso viral, lo más probable es que el virus te dé más simple, con menos comorbilidades, y que tú no tengas que pensar en que ese proceso viral te pueda llevar al cementerio. O sea, yo creo que la gente debe vacunarse. Benjamín, con $1,800 Nelson Peralta compra 5 botellas de vino y le sobra para Doctor, la propina. creo que hizo una discriminación a los que tomamos vino. Moscatel Caballo Blanco. No, con etiqueta española él le consigue, eso es lo que él compra. Pero volvamos al tema con el doctor. Será vinagre. Sí. Doctor, el tema ahora de la COVID, en este tiempo de que viene el invierno, ¿qué hacemos? ¿Nos vacunamos contra la COVID? ¿Nos vacunamos contra la influenza? ¿Nos vacunamos contra la gripe? 3 vacunas. No, mira, lo primero es, el que no tiene la vacuna del neumococo, que es cada 5 años, debe vacunarse contra la neumonía, si el protocolo así lo dice por el tiempo en que el paciente se vacunó. Si usted se vacunó y tiene su 4ª dosis de vacuna de COVID, ahora mismo no hay que vacunarse más, no hay que inventar poniéndose una 5ª dosis. Yo sí creo que aquellos que no tienen una dosis de vacuna de COVID deben arrancar para los centros donde ponen la vacuna contra el COVID, la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª dosis, y completar su esquema de vacunación. Pero, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, debemos enfocarnos en influenza, COVID y neumonía. Doctor, ¿por qué se hace tan imperioso la vacunación? Antes no era tan necesario, o no había la difusión que tienen ahora los programas de vacunación. ¿Por qué ahora sí se hace imperioso la vacunación? Bueno, en este país, desde hace, vamos a decir, entre 10 y 15 años, la vacuna se ha ido cada vez más popularizando de forma favorable, porque en países desarrollados, países del primer mundo, la vacuna de la influenza tiene décadas poniéndose. Lo que pasa es que nosotros no teníamos protocolo para eso. Recuerden ustedes que hace 2 décadas, 3 décadas, vamos a decir, 20 años, aquí habían en el país 15 neumólogos. Ahora hay 200 y pico de especialistas respiratorios que piensan en que el paciente debe vacunarse para tratar de minimizar los ingresos hospitalarios y las comorbilidades que puede llevar eso. Por ejemplo, decirle a una gente vacúnate, la gente decía, no, porque eso le ponen la vacuna a uno para que le dé gripe y entonces tener que ir más al médico para que el médico gane más dinero. O sea, aquí la gente tenía, tú sabes que nosotros los dominicanos tenemos esa parte educativa que aunque hemos mejorado en los últimos años, nosotros somos un país realmente con una educación pobre, que hemos mejorado, sí. Aquí todo el mundo cree que es médico, la gente te dice, no, le pusieron esa vacuna a ese, al otro día amaneció muerto y a lo mejor fue un infarto que le dio al paciente. O sea, que el tema de vacuna se ha ido popularizando agradablemente, favorablemente y de forma muy, muy buena, porque eso ayuda mucho a la población. Y cada vez más ustedes verán a la gente vacunándose de forma adecuada y haciendo protocolos de vacuna de influenza cada año. Fíjense, por ejemplo, recuerden ustedes lo que va con el COVID. Por ejemplo, mucha gente decía que no, que eso era para matar a la gente, para acabar con la población. O sea, y con el tiempo se vio que la vacuna fue lo que nos ha ido sacando del COVID. Ahora mismo, creo que lo comenté con Jaime recientemente, nosotros en los últimos 15 días en la clínica Coromina tenemos un caso de COVID que se ingresó por otra causa y dio positivo al COVID, pero con síntomas prácticamente mínimos. O sea, COVID, ya tú no pienses en COVID, afortunadamente, porque la verdad, señores, que nosotros pasamos muchos meses muy tristes y además muy asustados. Ustedes lo saben, no estoy mintiendo. Doctor, recomendaciones a la población en estos momentos. Primero, que se vacunen, que vayan a los centros hospitalarios y pregunten, porque acuérdense que, por ejemplo, a un centro hospitalario pueden llegar, por decir un número, 500 vacunas, y puede ser que en 2 o 3 semanas esa vacuna se vaya y cuando tú vayas la vacuna no esté.
seguir insistiendo, preguntarle, llamar, asistir, decirle a un familiar, mira, tú que vives cerca de ese hospital, pregunta si llegaron la vacuna de la gripe, la vacuna de la influenza, la vacuna de flu, o como se llame, para que entonces tú acudas a vacunarte. Si no, señores, lo compran privado y lo compran en las farmacias de las clínicas principales. Yo me imagino que la mayoría de las clínicas grandes de aquí y de las farmacias grandes tienen la vacuna de la gripe. Nada más hay que llamar y, como le digo, 1.800 pesos y siempre hay unos descuentos de un 10%, lo que sea. A lo mejor cuesta 1.500, 1.600 pesos la vacuna y es una vez al año. Número 1, vacunarse. Número 2, no inventar con tomar medicamentos a lo loco, a diestra y siniestra en su casa, inventando. Usted se puede tomar un té una vez, perfectamente un té caliente que puede ayudar a algo, pero usted tiene que ir al médico, llamar al médico y que el médico lo oriente. El geriatra, el internista, el intensivista, el cardiólogo, pediatra, el médico general, el médico de emergencia y en último lugar el neumólogo. Me voy a poner de último para que después la gente no crea que uno quiere que vayan a evaluarse con uno para ganar dinero. O sea, concientizar a la población que si usted tiene tos, fiebre, molestia en la garganta, señor, a lo mejor no es nada, pero por usted llamar al médico y pedirle un consejo, eso no cuesta nada, una llamada telefónica. Entonces, la gente, le pido de favor, y ustedes me pueden ayudar difundiendo todo esto, y además se está difundiendo en este momento en el programa El Patrón de la Tarde, que es que hay que vacunarse y hay que ir al médico, o por lo menos pedir una orientación gratuita por teléfono al médico. Eso pienso yo. El problema, Benjamín, es que ahora la gente le pide consejos, pero al doctor Google, a ese que llaman, doctor Google, y lo que el doctor Google diga, eso es lo que tengo. Ese es el gran problema ahora como consecuencia de la tecnología. Sí, ese doctor sabe mucho, pero yo prefiero que en el caso de la gente mía me llamen a mí y me pidan una orientación, porque cuando piden el consejo a Google, no duermen pensando que se está muriendo, quizás por un dolor de garganta, por una mala información que pueden encontrar ahí, o por una desinformación. Bueno, doctor, sobre todo cuando buscan en Google, a veces le dan informaciones de otras naciones y ahí la gente se pierde y es peor. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un diagnóstico por una tomografía de una neumonitis intersticial. El paciente lee eso y cuando busca al doctor Google, te dice que es una enfermedad terminal, que tú tienes una patología del tejido conectivo, que tú te vas a morir en tanto tiempo, que eso necesita un tratamiento con medicamentos de alto costo, etcétera, 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 y el paciente no duerme, y a lo mejor lo que tiene es una pequeña inflamación debido al COVID que le dio un año atrás. Entonces, para uno poder orientar, eso el doctor Google no lo va a orientar, lo va a orientar el médico, diciéndole, tú tienes un estudio previo. Así, doctor, yo me hice en mayo del 2020, me hice una tomografía, y ahora estoy leyendo yo que esa tomografía de mayo del 2020, dice exactamente lo mismo que la de ahora. ¿Qué es lo que tiene ahora? Una lesión vieja asociada al COVID, y que a lo mejor se va a quitar, o no se va a quitar nunca, y se va a quedar ahí, aunque quizá el paciente no tenga muchos síntomas. Por eso es que ese señor, el doctor Google, que tiene una maestría en muchas patologías, te puede orientar o te puede desorientar mucho y te puede quitar, darte un insomnio total una noche y una taquicardia, un infarto, pensando que tú tienes una enfermedad terminal y te vas a morir por lo que tú tienes con ese diagnóstico. Así. Una pregunta ya para terminar, señor Benjamín, doctor Benjamín Hernández. Una madre que tiene un hijo que dio positivo a la influenza y que no asiste al trabajo por temor a contagiar a los compañeros de labor. ¿Se requiere que se quede en su casa esa madre? ¿O puede trabajar con una mascarilla puesta? Bueno, si el que tiene la positividad es un familiar y no ella no tiene por qué contagiar a nadie. Lo que sí, yo les recomiendo a ella prudencia, disciplina, educación y mantener una mascarilla totalmente y usar, lavarse la mano más que lo normal, como lo hacíamos antes con el COVID,
que tú vivías lavándote las manos cada 10 minutos, y si no le daba la mano a la gente, lo saludaba de lejito, que en el periodo crítico, vamos a llamar así, en que el familiar está medicado en la casa, que pueden ser de 5 a 7 días, el tratamiento de la influenza son 5 días, vía oral, si es un tratamiento ambulatorio, y si es una influenza relativamente sencilla, que se puede manejar ambulatorio. Pero esa paciente no tiene por qué no laborar. Lo único que debe tener una mascarilla porque está en contacto con un paciente positivo, pero eso no significa que toda la población o la población cercana a ese paciente positivo se va a contagiar. Por ejemplo, yo vi ayer unos pacientes del Licey que de 7 familiares hay 5 con influenza, y fueron todos a mi consultorio y tosieron, estornudaron ahí, y yo estoy aquí aparentemente sano, como decía un doctor amigo mío, estamos bien por fuera, pero yo no tengo ningún síntoma. Entonces yo estoy ahora mismo en la candela, y los respiratorios y los pediatras, con gente con mucha influenza positiva, y sin embargo yo no tengo ningún síntoma. O sea, yo estoy asistiendo a mi labor y estoy viendo pacientes con influenza. Cuidarse y usar mascarilla. Esa señora. Gracias, doctor Benjamín Hernández, por su llamada y sus informaciones y consejos y sugerencias sobre la influenza y otras enfermedades virales que son propias de esta temporada. Un placer. Muchas gracias a ustedes.